¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1043, y de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Seguramente, y además es el hombre el que le va a decir a la máquina y al software y a todo lo que tiene que hacer, no es la máquina. Si bien la inteligencia artificial, entre comillas, aplica redes neuronales, y puede, pero eso lo va a tener que también decirle uno, el profesional, qué es lo que quiere que haga. No, el hombre va a ser necesario siempre. Estamos en el medio de un cambio, ¿está bien? Y tiene que ver con cuatro patas, con los datos, con la forma en la cual los procesamos, con el tipo de preguntas que nos hacemos y con cómo las comunicamos. O sea, lo más obvio es pensar que la revolución tiene que ver con datos y algoritmos, pero a mi juicio tiene que ver con datos, con algoritmos, con ideas y con comunicaciones entre ideas. Son esas cuatro patas, me parece que le sacas una pata y se cae todo. Impactado como a todo el mundo, con ciertas caídas de ciertos sectores de actividades, pero somos una empresa que siempre mira 20 años para adelante, tenemos 15 en el mercado y siempre hemos ido pensando en buscar innovaciones y soluciones para la industria. Hoy está muy vinculado a la industria 4.0, que es justamente lo que estamos hoy presentando acá en Paraná, en Entre Ríos. En verdad tuvimos ayer en Concordia y hoy en Paraná. A veces lo que logramos acá es romper algunos preconceptos que hay con respecto a la neumática. Lo que te comentaba fuera de cámara, la idea por ahí general de la gente que cuando necesita más velocidad o más fuerza tiene que irse a equipos más grandes o válvulas más grandes. Acá lo que nosotros logramos es mostrarle a la gente que con nuevas tecnologías podemos achicar los componentes neumáticos y lograr más velocidad, más fuerza sin la necesidad de incrementar tamaños, incrementar consumos, obviamente. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Leiva Hermanos, ahora también Leiva Seguros. Borselino, Industria Gráfica Integrada. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Coopar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, calidad que avanza. FAMED, metalúrgica industrial, fabricaciones especiales y a medida. Neoston, marmolería premium. Cada camino entrerriano es tuyo. Cuídalo. Gobierno de Entre Ríos. Agrolac Paraná. Implementos para la industria láctea. Di Martín Hermanos. Constructora y hormigonera. Petropac. Fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Innovación y diseño con alta tecnología, Johnson Amoblamientos. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Alimento balanceado Nutrilar. Calidad integral. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, concesionaria de Renault Trucks, Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan, Sociedad Anónima de Ahorro y Préstamos para Fines Determinados. Viterex,
Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrante de la red Ecoglass. Laboratorios La Fedar. Desde Entre Ríos al mundo. ENSA. Ascensores panorámicos neumáticos. Arús. Experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Vamos a arrancar el programa de hoy y va a ser prácticamente la temática de todo el programa, uno de los temas que venimos abordando muy asiduamente en este espacio y también en la revista. El tema de Industria 4.0, el tema de la revolución que se está viviendo a nivel mundial con los datos, y aprovechamos la posibilidad de que la semana pasada se realizó en la Universidad Tecnológica Nacional, en la sede de la ciudad de Paraná, una jornada sobre ciencias de datos. Una jornada que fue sumamente interesante, que tuvo un nivel de expositores de primerísimo nivel nacional y que tuvo la concurrencia, sobre todo alumnado, pero también de varias empresas que participaron y que fueron a escuchar qué es lo que pasa, qué es lo que hay con la ciencia de datos hoy, qué es lo que hay con la Big Data y qué hay con la minería de datos. En la UTN se desarrolla un posgrado específicamente en ciencia de datos reconocido a nivel nacional y que está gestando o que está generando la posibilidad de empezar a hablar temas de futuro para la República Argentina y de futuro para nuestra región. Tema que mucho no se habla generalmente hoy en las empresas y sobre todo ante este contexto económico y político que está viviendo Argentina, donde lo urgente tapa totalmente lo importante. Lamentablemente el país sigue día a día hablando sobre los problemas acuciantes que se están desarrollando y nos estamos olvidando, o evidentemente la situación no permite abordar estos temas importantes. Nosotros no podemos hablar constantemente de lo urgente porque se ve en todos los medios, entonces tratamos de meternos en lo importante, en las cosas que hay que empezar a hablar cuando se pueda respirar un poquito de esta coyuntura. Primera parte sobre estas jornadas, y esto es lo que decía una de las responsables de este posgrado. Hay maestrías de todo, o sea que la gente ya no se queda con las carreras de grado, todos hacen maestrías. Y además, yo estuve en París, bueno, había estudiado y demás, pero en el año 2000 yo estuve en un seminario que era y ahí vi lo que era data mining y empecé justamente con gente de la UBA y creamos la carrera en la UBA en el año 2003, así que fíjese usted. Y bueno, tuvo tanto éxito, teníamos alumnos de todos los países latinoamericanos, inclusive algún extranjero de algún país que estaba trabajando también la hacía, y bueno, me pareció que era algo que hacía falta, que era bueno y que no existía en el interior del país. Entonces dije, bueno, hagámoslo, y así fue. Esto va a cubrir necesidades de profesionales de todas las disciplinas, porque hoy con el aumento de la tecnología para captar datos, tenemos datos y datos y datos y cada vez más datos. Y la gente que está en los diferentes dominios quiere ver qué provecho puede sacar de esos datos. Esto no es la estadística, se usa mucho estadística, pero no es la estadística tradicional, que se plantea un problema, toma una muestra, decide los medios. No, va a buscar los datos la estadística tradicional. Acá es al revés. Tenemos los datos y tenemos que ver qué métodos y plantearnos problemas. Por ejemplo, si es un biólogo, supóngase, va a tener unas preguntas. Si es una persona que se dedica al marketing, va a tener esa pregunta, y a partir de esas bases de datos que se van a ensamblar de las distintas fuentes, va a construir la base de datos que le interesa para resolver los problemas que le interesan. Por ejemplo, ahora eso también se ha conectado con los sistemas de información geográfica y se usa para ver dónde hace falta, por ejemplo, dónde es necesario edificar un barrio, cómo se resuelven problemas de dónde ubicar un comercio o una escuela. Entonces, las aplicaciones
son inimaginables. Y sobre las preguntas que se pueden hacer las diferentes personas también. Y los que intervienen en la solución vienen también de distintas especialidades. Y además el tema es que tenemos tantísimos datos que nunca los vamos a ver, nunca los va a poder imprimir. Yo participé en un congreso de despapelización y primero cuando me invitaron dije, ¿qué es esto? Y después entendí, claro, si no se pueden imprimir los datos que tenemos, no los podemos ver tampoco. Entonces es muy importante también que intervengan especialistas en visualización, o sea, que para mostrar los resultados uno presente gráficos. Además, los gráficos es lo que más impacta, ¿no? Porque entra por la vista y entonces, fíjese, psicólogos para analizar las imágenes, expertos en análisis estadísticos, bueno, expertos en informática, por supuesto, no sé, expertos en análisis de texto, porque también ahora, hace ya bastante, de hecho hay una profesora que va a dar una charla sobre eso, se analiza el texto y el sentido de los textos, análisis del discurso. Uno no se imagina, y se analiza la música, hasta se compone música. Acá me contaba un exalumno que se compone música utilizando redes neuronales y cadencias. Uno no se imagina las aplicaciones y el futuro, porque cada vez esto es como una bola de nieve. Tenemos más problemas, más software, más máquina, más hardware, todo más. Bueno, eso es la situación, por eso esto ha tenido la convocatoria que usted ha visto. Y una de las paradojas que empiezan a suceder es que se decía que las nuevas tecnologías iban a reemplazar al hombre en la mayoría de los trabajos. Sin embargo, estas nuevas tecnologías están demandando profesiones que se creían ya hasta vetustas, como pueden ser la filosofía, la antropología y otras profesiones que no se le creía que tenían un valor tan importante para la sociedad, incluso en la parte comercial. Seguramente, y además es el hombre el que le va a decir a la máquina y al software y a todo lo que tiene que hacer, no es la máquina. Si bien la inteligencia artificial, entre comillas, aplica redes neuronales, pero eso lo va a tener que también decirle uno, el profesional, qué es lo que quiere que haga. No, el hombre va a ser necesario siempre, no va a ser reemplazado. Las materias que están hoy por hoy integrando los diversos programas, hay tecnicaturas, diplomaturas, ahora están creciendo. Hasta ahora no estaban en los programas de las carreras de grado. Entonces por eso también es necesario. Y bueno, veremos cómo esto va evolucionando, porque cada vez hay más demanda. De hecho, que un expositor dijo, yo vengo acá a contarles lo que hago, pero además a buscar quién se quiere incorporar a nuestro trabajo, porque la demanda no está satisfecha de profesionales que se dediquen a esto. Así que esa es la situación hoy. Y los sueldos, por supuesto, que son muy bien pagados, ¿no? Quizá algunos que se resisten también a algunas cuestiones actuales. Pero si usted viene y ve el auditorio, va a ver que todos son jóvenes, o sea que están muy predispuestos y están muy incentivados, y creo que no les cuesta, porque se meten y se escollan, así que... Y las personas más grandes, las que tienen hoy las responsabilidades de decidir y que son las que deberían entender más esto para aplicarlo y llevarlo adelante. Yo soy bastante grande, digamos. No, pero hay de todo, hay de todo. El problema está, y hay de todo en todos lados, como en todas las cosas. Y creo que no estamos en mal camino, porque hay mucha gente y hay muchos grupos incluso que trabajan desde Buenos Aires para el exterior, porque la formación es muy buena, ¿no? Respecto un poco a lo que decía, pero yo viví la experiencia de estar más de 15 años en la maestría en Buenos Aires, así que sé cuál es la realidad, lo que pasa continuamente. Si usted se fija en un periódico cualquiera, no hay pedidos de expertos en esto en los diarios. ¿Por qué? Porque los piden a las facultades. Todo el tiempo nosotros recibíamos pedidos, o de exalumnos que piden para mi empresa, para esto, porque está instalado esto. Y ya ve, cada vez hay más artículos en los diarios. En los diarios
el profesor Escudero escribe regularmente en La Nación temas de Big Data o cuestiones así por ahí, de pensamiento, filosóficas, pero aplicaciones a una cosa, a la otra. Fíjese usted que ahora también el resultado y la no predicción de las elecciones se la echan la culpa a Big Data, pero no era eso, eran los datos que puso para poder sacar. Por eso todo es Big Data ahora. Bueno, es un gran gusto venir a Paraná para encontrarme con todos los empresarios de la región, de Entre Ríos y de Santa Fe, para conversar sobre un tema tan importante en nuestras agendas, ¿no? Que es delegar, alivianarnos un poco. La delegación nos impacta a nosotros, pero también impacta muchísimo en las personas a las cuales delegamos. Pero obviamente requiere de decisiones, técnicas, tips, y eso es lo que vamos a estar viendo en el programa que vamos a hacer en el IAE acá en Paraná. Así que estamos encantados con el profesor Mariano Mileo de venir y compartir estos 2 días con ustedes. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Y la Big Data hoy es uno de los temas que cada vez se escucha hablar más. ¿Cuánto se sabe? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué pasa con los datos en nuestra sociedad? No se pierda el próximo bloque porque vamos a hablar con Walter Escudero, uno de los otros disertantes que estuvo participando, director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés e investigador principal del CONICET. No se la pierda porque es sumamente importante e interesante la nota que vamos a ver. Pausa, ya volvemos. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Reno Arquicocinas. Equipamiento para cocinas, placares, vestidores, lavaderos y baños. Desde la planificación del espacio hasta la instalación en obra. Presupuesto, asesoramiento, respaldo postventa. Visite nuestro showroom en Parque Industrial de Crespo. Hemos tratado de inculcarle a la gente de que cuiden un poquito los caminos, porque si usted habla de salud, habla de educación, habla de seguridad, sin camino es imposible. Un camino de esto te cambia la vida, como yo decía hoy. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Jornadas regionales de ciencias de datos es lo que se realizó en la UTN de la ciudad de Paraná la semana pasada, con importantísimas presencias y con un nivel muy interesantes. Walter Sosa Escudero, con quien vamos a hablar ahora, director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés e investigador principal del CONICET. Y la primera pregunta con la que vamos a arrancar tiene que ver con si estamos en una revolución industrial, si estamos hoy en una revolución de los datos. En cierto sentido sí. Lo que no sé si estoy de acuerdo es que estemos atravesando la revolución, ¿no? Digamos, en general la percepción de que estamos atravesando revoluciones es una caracterización más bien exposta, así que en definitiva estamos en el medio de un cambio, ¿está bien? Y tiene que ver con 4 patas, con los datos, con la forma en la cual los procesamos, con el tipo de preguntas que nos hacemos y con cómo las comunicamos.
O sea, lo más obvio es pensar que la revolución tiene que ver con datos y algoritmos, pero a mi juicio tiene que ver con datos, con algoritmos, con ideas y con comunicaciones entre ideas. Son esas 4 patas, me parece que le sacas una pata y se cae todo. Yo pondría en igualdad de condiciones a las ideas. O sea, los datos por sí no dicen nada y los algoritmos no dejan de perseguir datos. Entonces hace falta una pregunta concreta para que los datos sean informativos. Si no, los datos son cacofónicos, insisto. No quiero sonar demasiado filosófico, pero de ciertas visiones los datos no tienen por qué tener entidad. O sea, son informativos en la medida que uno piensa que hay ciertos fenómenos que deberían ser ilustrados por los datos. Si querés, te pongo un ejemplo. Si vos pensás que la inflación es obviamente y en todo momento un fenómeno monetario, para vos, si estás intentando caracterizar ese fenómeno, cualquier dato que no sea la emisión de dinero no te da información. Entonces el dato en sí no tiene entidad, solo a la duda que yo me creo o sospecho que la inflación se gobierna por ese carril. Misma cosa con ideas similares. Entonces, en definitiva, que ciertos datos te sean informativos para cierto problema no es por los datos en sí, sino por ciertas ideas que los convocan y que interactúan y que las refutan también, ¿no? Y en tiempos de Big Data lo que va a seguir predominando son las ideas. Estamos en tiempos de ideas y estamos en tiempos de seguir generando preguntas. Y mientras más preguntas generemos, más posibilidad de conocimiento vamos a tener. Ahí corremos con ventaja porque me parece que los enormes avances que hubo en ciencia y tecnología, no recientemente, estoy hablando de los últimos, desde el Renacimiento en adelante, es una revolución de preguntas, de ver qué está detrás de los datos. O sea, la revolución, no sé, de la evolución, por ejemplo, es una forma de atar el trabajo clasificatorio que había hecho antes la botánica. O sea, la idea es, bueno, o yo qué sé, por ejemplo, las leyes gravitatorias, no dejan de ser una reacción a la pregunta, todos estos puntitos que parecen caracterizar la órbita de un planeta, ¿qué tienen en común? O sea, es justamente una pregunta correcta la que convoca ciertos datos y una idea fenomenal la que los ata a todos. Entonces, en la historia de la ciencia no es obvio que una cosa anteceda a la otra. O sea, muchas veces hay ciertas preguntas que piden a gritos datos y ciertas recurrencias que piden a gritos una idea. Entonces, no me parece que sea correcto decir que los datos anteceden a las ideas, ni tampoco que las ideas a los datos. Entonces, en definitiva, me parece que en estos tiempos de Big Data, algoritmos, las ideas cumplen un rol tan o más importante en cualquier otro momento. Y Walter Sosa va a hacer la analogía respecto al agua. El agua, como los datos, puede ser mucha y abundar, pero también puede ser poca y ser escasa. Los datos es necesario transformarlo en conocimiento. Por eso estamos más ante una revolución de las ideas y una revolución de hacernos preguntas para poder transformar estos datos en algo que realmente nos sirva. Si vos me decís apostar por una revolución, yo apuesto a una revolución de las ideas. Insisto, porque los datos en sí no dicen nada. Todo dato tiene una parte de señal y una parte de ruido. Y para ciertos problemas los datos tienen más señal y para otros más ruido. ¿Qué quiero decir con esto, no? Hay ciertos fenómenos que se mueven con cierta lentitud, por ejemplo los fenómenos sociales, ciertos fenómenos, la pobreza, y otros que se mueven con una frecuencia muy alta, ¿no? Como el precio del dólar, yo qué sé, la finanza. Entonces, en definitiva, una medición de la pobreza diaria, horaria, es un sinsentido, es puro ruido, porque son fenómenos relativamente lentos, en el mismo sentido que una medición semanal en estos tiempos del dólar no es informativa, necesitas una medición horaria, etcétera, etcétera. Entonces, detectar la cantidad correcta de información que hace falta por un fenómeno es un desafío. Los datos son como el agua, ¿no? Cuando escasea tenés un problema y cuando sobran tenés el mismo problema también. Entonces, justamente el desafío que tenemos es ver cuál es la cantidad de información que necesitamos para ciertos problemas y para eso no hacen falta tanto respuestas sino preguntas. Muchas veces hablamos de si se entiende o no se entiende lo que es la Big Data y tal vez la sociedad en general no debe entender o no necesita entender para qué sirve la Big Data, para qué sirven los datos, para qué sirven los algoritmos. En definitiva, lo que hay que entender es ver de qué manera estas cosas ayudan al desarrollo de una sociedad. Tal vez no a nivel ciudadano, ¿no? El razonamiento propio de los algoritmos es un poquito disruptivo con respecto a otros razonamientos, ¿no? Yo qué sé, en la formación clásica de la matemática o del lenguaje, el error está muy penalizado.
O sea, vos escribís, cometés un error ortográfico y te tachan y está mal. Pero en la esencia del algoritmo, que es algo recursivo y que va reaprendiendo, cometer errores es casi una bendición. O sea, uno necesita provocar ciertos errores para que estos procesos iterativos aprendan relativamente rápido. Entonces, todavía no tenemos una cultura de qué significa pensar iterativamente de cometer errores. Estamos un poco cautos. No tenemos una cultura algorítmica todavía, entonces eso quizás nos desafíe a nivel de cómo se planea la educación de los chicos, ¿no? O sea, yo creo que las cuestiones computacionales, más que nada el algoritmo de cómo razonar en términos computacionales o algorítmicos, es algo que se puede empezar muy temprano en la educación de la gente. Y también lo colaborativo, porque esta Big Data está toda junta y por ahí la información o las preguntas de una se complementan con otro y entre dos que capaz que no se conocen terminan desarrollando, generando algo que ni siquiera se habían preguntado los dos juntos. Bueno, la naturaleza de hacer preguntas no es necesariamente sistemática, ¿no? O sea, toda la historia de la ciencia muestra que a veces las preguntas ocurren de casualidad, otras ocurren como consecuencia de haber hecho otras preguntas. Entonces, en esa parte es donde el arte y la ciencia se tocan. Hay algo que es creativo, hay algo que es disruptivo, que es la capacidad de hacer la pregunta correcta en el momento correcto. Y eso requiere una imaginación e inteligencia que va mucho más allá de las formaciones. O sea, en un proceso político puede hacer preguntas inteligentes un politólogo, un computador, un matemático. Entonces, frente a la abundancia de datos y algoritmos, justamente si la ciencia de datos tiene una chance de existir como una disciplina aparte, tiene que ver con esto que vos estás diciendo de un esfuerzo más que multidisciplinario, yo te diría interdisciplinario. Tiene que ver con distintas disciplinas, preservando su esencia, pero aprendiendo a interactuar entre ellas. Y toda esta charla que estamos teniendo hoy con Walter Sosa Escudero la estamos haciendo en el ámbito de una universidad, en el ámbito de unas jornadas específicas desarrolladas en una universidad. ¿Cuánto el sistema académico se pregunta respecto a esto? Pero todo ámbito académico juega una carta conservadora, una carta revolucionaria. O sea, en su conformación la educación intenta que las cosas atraviesen en el tiempo, y está todo el tiempo decidiendo esto no, esto sí, esto no, esto sí. Entonces tiene en su dinámica un gen que es naturalmente conservador y otro que es revolucionario. Entonces la educación ni puede ser ni tercamente conservadora, aislarse de nada, ni tampoco puede estar saltando frente a cualquier tontera de moda. Entonces hay una cautela en el ámbito educativo que explica por qué al ámbito académico le cuesta absorber rápido tecnología nueva, pero no es por lenta ni por burocrática en el sentido peyorativo del término, sino por cauta. O sea, un sistema educativo no puede saltar detrás de cualquier tontera de moda, pero tampoco puede ignorar revoluciones. Y esto nos trae el principio de la charla, ¿no? Como la naturaleza revolucionaria de las cosas es más bien tirando es post, no es durante, no debería ser cierto que la educación corre detrás de cualquier cosa porque aparezca, pero tampoco que se cierra tercamente y empieza a hablar de, no sé, de evolución o de genética 50 años después que la comunidad científica se convenció. Entonces, la única forma de resolver ese problema es teniendo comunidades académicas de cabeza plástica, que son las que convocan este congreso en el que estamos trabajando ahora, ¿no? Que es, bueno, que esos temas, si aparecen, que aparezcan rápidamente arriba de la mesa y que se hable en forma honesta, científica, de cuáles son las ventajas, de cuáles son las desventajas y cuáles son los puntos grises. Insisto, el gran problema que tiene la tecnología de moda, Big Data posiblemente sea una tecnología de moda, es que tiene cosas muy buenas, cosas muy malas, que ya sabemos que son muy buenas y que sabemos que son muy malas, pero tiene toda una gama intermedia. Y eso no es la historia de Big Data, fue la historia de los rayos X, fue la historia de la genética, que siempre aparecen cosas que son muy buenas, y sabemos que son muy buenas, cosas que nos tenemos que preocupar y cosas que están en el medio. Entonces la única forma de acelerar la naturaleza, la caracterización después de una revolución, de acelerar los tiempos, es estudiarlo rápido, no abrazarlo tercamente, sino estudiarlo rápido y poner arriba de la mesa, sí, esto es interesante, esto no, y esto tenemos que seguir trabajando. En varios de nuestros programas venimos preguntando a nuestros entrevistados respecto a por qué los argentinos, si tenemos tantas capacidades y tanta posibilidad de adaptación constante a los entornos cambiantes, no podemos lograr solucionar nuestros propios problemas. La respuesta que nos va a dar Escudero a esta simple pregunta es interesantísima. Y no me parece que seamos tan especiales.
En todo caso nos han tocado ciertas circunstancias especiales, o cierta configuración, pero no tengo evidencia de que un uruguayo en las circunstancias en las cuales enfrentamos nosotros no haría exactamente lo mismo, o un brasileño y un japonés. Entonces yo no sé si lo que explica la capacidad de adaptación sea ser argentino o vivir en un entorno que necesita esa adaptación. Entonces la pregunta es que si lo que está detrás de esta capacidad de adaptación es el hecho de ser argentino, es obvio que deberíamos tener la capacidad de encontrar la solución, pero si lo que está detrás de esta capacidad de adaptación son las circunstancias que hacen que este sea un país volátil, lo que tenemos que hacer es pensar en una naturaleza no argentina de los problemas, sino buscar por qué existe esa volatilidad, por qué existen estas dificultades. A mí me encantaría pensar que existe una naturaleza argentina de los problemas y las soluciones, pero no lo creo, no me parece que seamos tan especiales. Creo que podemos ser un poquito especiales, pero no me parece que más especiales que otras naciones. En todo caso, sí tenemos circunstancias un poco más especiales. Entonces, yo abandonaría la hipótesis de la argentinidad de los problemas. Me gusta más la hipótesis de la naturaleza específica de ciertas circunstancias, y eso me parece que explica por qué, siendo tan vivos para adaptarnos, no encontremos la solución a los problemas porque nosotros no lo hemos causado. Hemos contribuido a eso, pero en definitiva, en economía siempre se decía esta frase, no sé si era de Samuelson, que decía, hay 3 tipos de países, los de izquierda, los de derecha, Argentina y Japón. Y me parece que eso nos da una excusa para decir, sí, somos especiales. Y francamente yo no creo que seamos tan especiales ni tan exitosos cuando salimos. Me parece que es más una excusa para decir, bueno, es lo que nos ha tocado a nosotros, así somos, y no sé, me parece que el problema es un poco más complicado. En lo que no hay duda es que la Big Data, la información, los datos, es el camino para seguir en la escalada de conocimiento. El tema es ver cómo la educación se suma y crece en este camino. Estoy de acuerdo que hay que hacer algo. Lo que no me es obvio es que haya que hacer mucho, ¿no? Porque para todos los que trabajamos en un sistema educativo, la gente es muy buena pensando qué es lo que hay que agregar. Y en educación estamos pensando qué agregar y qué sacar. Entonces, en definitiva, nos podemos poner de acuerdo rápido en que hay que hacer Big Data, pero después sí tenemos que pensar, bueno, ok, ¿qué dejamos afuera? Porque la capacidad de trabajar es limitada, la capacidad de comunicar es limitada también. Entonces, todos nos vamos a poner de acuerdo rápido en que hay que meter ideas de Big Data, algoritmos, estadística, no me cabe la menor duda, pero cuando la discusión pasa al paso siguiente, que es, ok, ¿qué sacamos ahora? Y eso es muy difícil. Pues el otro día me decía una persona, bueno, sacamos trigonometría. Por favor, no. O sea, me parece que hay una base de las cosas que tiene que ver con desarrollar ideas básicas, no básicas de simple, sino de base. Entonces, si vos me decís vamos a sacar trigonometría, vamos a meter algoritmos, yo ya no sé si compro. Entonces, en general, siempre la idea de poner algo tiene que venir acompañada de la discusión paralela de qué sacar. Y esa es la discusión sofisticada. Para poner todo el mundo pone, ¿no? Pero para sacar es donde se empiezan a romper los acuerdos. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que mover las fichas en esa dirección, pero sacar el álgebra, sacar la geometría, sacar la filosofía. O sea, misteriosamente los límites de Big Data nos enfrentan más a nuestras limitaciones más profundas. O sea, honestamente, yo creo que mucha gente me dice, ¿cuál es la ciencia del futuro? Mirá, una disciplina para mí del futuro cercano es el derecho, es la ética, es la filosofía, es la lógica. ¿Por qué? Porque nos enfrentan a preguntas muy brutales como ¿hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar cierta inexactitud de los algoritmos para beneficiarnos de todo lo bueno que tienen? Y esa no es una pregunta algorítmica, es una pregunta filosófica que tiene que ver con cómo funciona la libertad, a quién le cedemos el control de las instituciones. Entonces, ok, sí, hay que estudiar más computación, más matemática, pero más que nunca más lógica, más derecho, más ética, más política. Entonces, si el costo de la computación y lo algorítmico es lo filosófico, es la ética, es el derecho, yo no sé si estoy de acuerdo. Por eso, es un problema muy difícil. Lo importante son las preguntas. Ciertamente, la próxima revolución es la de las preguntas. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Y es paradójico también. Las preguntas y lo que decía recién el profesor, estamos en una revolución sobre las preguntas. Y las preguntas es lo que movilizó a la filosofía a través de toda la historia. Estamos en ese círculo donde nos damos cuenta nuevamente que mientras mejor nos preguntemos,
mejores respuestas podemos llegar a lograr. Pausa y vamos a volver a ver ejemplos prácticos de todo lo que hemos estado hablando en estos 2 bloques. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos, estamos en todo. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Tercer bloque del programa, veníamos hablando de Industria 4.0, de datos, de información. Bueno, vamos a hablar con la gente de base y comercial, porque estuvo un camión de la empresa Festo en el Parque Industrial de la Ciudad de Paraná también la semana pasada, mostrando lo que son los nuevos desarrollos que pueden aplicar las industrias para economizar energía de alguna manera y empezar a generar mucha más información con los equipos que se pueden llegar a sumar. Hablamos con Cristian Ciencio y esto es lo que nos decía. Primero, a qué es lo que pasa con las industrias en estas coyunturas con sus proyectos de inversión y modernización. Nos ha impactado como a todo el mundo, con ciertas caídas de ciertos sectores de actividades, pero somos una empresa que siempre mira 20 años para adelante, tenemos 15 en el mercado y siempre hemos ido pensando en buscar innovaciones y soluciones para la industria. Hoy está muy vinculado a la industria 4.0, que es justamente lo que estamos hoy presentando acá en Paraná, en Entre Ríos, en verdad tuvimos ayer en Concordia y hoy en Paraná, porque creemos que sí o sí la industria más tarde que temprano tiene que adaptarse a la industria 4.0 porque no hay otro camino, digamos, que van a quedar fuera de mercado la industria que no tome ese rumbo. Muchos lo están haciendo, por supuesto, cuesta, todo es inversión, pero es una cuestión de que decidas para seguir manteniéndote en el mercado, es como casi una cuestión de obligación. Y a la hora de saltar a la industria 4.0 son saltos importantes pero que se pueden hacer. Por ahí no quiere decir que haya que tirar todo lo que está hecho, sino que hemos aprendido por las empresas que trabajamos que todas están vinculadas a la industria 4.0, tanto Festo, Caeser Compresores o Sudmay, que son empresas que están basadas en la industria 4.0, se pueden ir haciendo procesos por etapas, por sector, por algún área de la empresa, pero de que tiene que ser una cuestión política de la empresa, de la dirección de cada empresa, tomar esa decisión. Muchas veces por ahí las personas que están involucradas en el proceso quizás lo entienden más, pero si no viene de una decisión desde la dirección de que hay que tomar ese camino, por ahí es donde se hace más difícil. Y el que la dirección de una compañía está pensando en la industria 4.0 va a estar más adelante, va a ser competitivo y no se va a quedar fuera del mercado. Ese es el tema. O sea, más allá de la inversión, o estás dentro del mercado o no estás dentro del mercado, porque no va a tener capacidad productiva para igualar los costos de otra persona, de otra empresa competidora. Esa es la realidad. El solo hecho de tener predicción de las cosas es un diferencial de competencia tremendo, porque uno puede ya ir siendo predictivo a las cosas por tener industria 4.0, por estar conectado al equipo
de manera online y en cualquier parte del mundo vos podés ir haciendo predicciones de tu producción, de tu mantenimiento. Entonces evitar desde parada de máquina, baja de costo en los mantenimientos, tener la información precisa. Entonces eso hace que te haga diferente en el mercado. Y si bien el 90, por no decir el 100% de los proyectos de inversión se han frenado en los últimos meses por la situación que está atravesando el país, no hay un solo empresario, no hay un solo industrial que no esté esperando el primer atisbo de luz en el horizonte para volver a reincorporarse en el camino de la inversión, poder volver a hacer que su propio negocio, que su propia empresa pueda acompañar el crecimiento que tanto necesita hoy. Nosotros tenemos muchos proyectos que estamos involucrados porque tienen pensado invertir, y la verdad es que creo que el empresario entrerriano, por lo que más estamos involucrados, a nivel país también que comercializamos, todos tenemos proyectos que quieren seguir adelante, y es que por ahí con un desacople económico del tipo de cambio algo hace que un poco retroceda hacia atrás, pero muchos son positivos en querer hacerlo. Otros no, por supuesto, porque se pueden desalentar, como es una carrera esto, es como que algunos se desalientan en el medio, pero yo creo que hay proyectos que van a seguir adelante, donde algunos se quedan como más lentos porque lógicamente hay un problema de caja por ahí en las empresas y hay que mantener una estructura, y bueno, pero el proyecto no se cae, digamos. Nosotros tenemos muchos proyectos en la provincia de Entre Ríos de empresas que están haciendo plantas nuevas o que están ampliando una línea de producción, están incorporando máquinas nuevas que nosotros mismos hemos vendido y están en el proyecto, digamos, ya están involucrados, y bueno, ellos saben que hay que seguir, digamos, hay empresas que están, y bueno, saben que Argentina es cíclica, es así, los ciclos han sido cada vez más cortitos, antes eran 10 años, después de un año, ahora estamos de a meses, vamos, pero bueno, yo creo que siguen, digamos, van a seguir. Yo tengo fe de que las cosas hay que pensarlas en el largo plazo y que esto es una cuestión coyuntural que hay que pasarlo. Y decíamos al principio de la nota que Basi Comercial estaba participando junto al camión de Festo que se instaló en el parque industrial. Esto es lo que vinieron a mostrar en novedades de neumática y electrónica. Y bueno, este camión lo que te muestra es que vos puedas entender novedades que hay en la neumática, en la electrónica, o sea, todo lo que está vinculado a la industria 4.0. También está pensado para llegar a los universitarios, o sea, a las generaciones nuevas que por ahí no tienen posibilidad de tener contacto con estas cosas, más porque aprenden en la universidad, pero por ahí el contacto real y físico con los elementos que necesitan para la industria 4.0 es como que este camión te da esa posibilidad. Y para la industria lo mismo. Muchas veces nosotros como empresa que comercializa los productos en las regiones, como que lo pueden transmitir, le mostramos las piezas, pero por ahí ver como un showroom, de verdad es como que acorta esa brecha del entender, digamos. Eso es lo que más creemos que es la ventaja cuando salimos con esta gira que hacemos con el camión en Entre Ríos, digamos. Hola a todos, soy Mariano Mileo, profesor del IAE Business School. El 9 y 10 de septiembre vamos a estar en Paraná con el programa de Delegar sin perder el control, junto con el profesor Julián Irigoyen. Con Julián vamos a abordar los aspectos que hacen a la resolución de esta problemática de generar equipos competitivos a través de una buena delegación y formación de esos equipos y los cambios de estilo que requieren esa delegación eficiente, ¿no? Esa delegación bien hecha. El delegar sin perder el control tiene que ver con desarrollar también herramientas de medición de performance que a uno le den la tranquilidad de que la gente está alineada con los objetivos y que vamos a poder llegar a esas metas que nos fijamos. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Hacemos rápido una pausa y enseguida vamos a hablar con Pablo Tesey, uno de los responsables y asesores técnicos y comerciales que estuvieron presentes mostrando cada una de las cosas que estaban instaladas en este camión.
Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Festo es una empresa multinacional que está totalmente identificada con lo que es el campo de la neumática en la industria. Sin embargo, los últimos desarrollos y el camino que está tomando es mezclar un poco de electrónica y llegar a lo que es la mecatrónica para el desarrollo de nuevos proyectos. Esto es lo que se mostró en este camión de Festo en el Parque Industrial la semana pasada. Un poco lo que estamos trayendo con este camión a la provincia, para que vean tanto los técnicos de las diferentes industrias como los estudiantes universitarios, es acercar un poco la tecnología que hoy actualmente predomina no solamente en la Argentina sino en el mundo. Acercar un poco lo que es las tecnologías 4.0, que Festo, como toda empresa alemana, está muy metida, ¿sí? Festo se corrió un poco de lo tradicional, que era solamente lo que eran movimientos neumáticos, solamente estar involucrado en lo que era un cilindro, una válvula, y hoy están incorporando un poco, mezclando más la mecatrónica, o sea, mezclando lo que era la neumática tradicional, con la que siempre se manejó la compañía, con la electrónica. Esto que le permite poder recopilar datos, que un actuador eléctrico tenga la posibilidad de posicionar, de dar puntos específicos de movimientos, permite recopilar información. Lo que antes por ahí para un empleado de mantenimiento era una fuga de aire, por ejemplo, y uno se enteraba que había una manguera perdiendo aire porque cruzaba y la sentía la pérdida. Hoy con la incorporación de la electrónica a la neumática, lo que podemos por ahí es recopilar datos, que un actuador nos pueda indicar que tenemos una pérdida de presión, a partir de ahí tomar un valor determinado X, tomar una determinada acción. O sea, recopilar información. Hoy el 4.0, que es el Internet de las cosas, la facilidad de intercomunicación entre las máquinas, Festo apunta mucho a eso. Como toda empresa alemana y pionera en esto, está evolucionando mucho, invirtiendo mucho, y hoy lo que te permite el camión es ver un poco las tecnologías que quizás en Europa ya son actuales y aquí van a ser a futuro, pero poder verlas hoy. Y una cosa es hablar de la teoría y otra cosa es verlo en la práctica, cómo con equipos hasta más chicos se pueden obtener mejores resultados a partir de un mejor trabajo en lo que es neumática y en lo que es aire comprimido. Tenemos distintos ejemplos, todos equipos en movimiento, equipos funcionando, por ahí para acortar un poco la brecha entre lo que es lo teórico visto en un papel o visto en un plano, que por ahí termina siendo un poco aburrido o difícil de entender. Te cambia un poco la perspectiva de verlo funcionar, ¿no? Es otra imagen, es otra expansión mental, ver cómo funcionan las máquinas, cómo se comunican entre sí, ver las distintas tecnologías, ver las distintas alternativas que Festo puede ofrecer para hacer una interconexión entre las distintas tecnologías, ¿no? A veces lo que logramos acá es romper algunos preconceptos que hay con respecto a la neumática. Lo que te comentaba fuera de cámara, la idea por ahí general de la gente que cuando necesita más velocidad o más fuerza tiene que irse a equipos más grandes o válvulas más grandes. Acá lo que nosotros logramos es mostrarle a la gente que con nuevas tecnologías podemos achicar los componentes neumáticos y lograr más velocidad, más fuerza sin la necesidad de incrementar tamaños, incrementar consumos, obviamente, porque a mayor tamaño, mayor consumo de aire, mayor consumo de energía. Y bueno, la eficiencia energética hoy tiene que ser algo que prime en la industria por los costos que ya sabemos todos que se están manejando con la energía, ¿no? Todo lo que es Festo siempre está relacionado directamente con la eficiencia energética. Una válvula de mayor calidad,
mayor rendimiento, de mayor vida útil, de menores consumos, obviamente está siempre relacionado a un menor consumo energético, ¿no? En este camión también lo que tenemos la oportunidad de ver es un poco la variedad y el abanico de productos que Festo ofrece en el mercado. Por ahí el común de la gente o de la industria tiene a Festo asociado solamente a lo que es la parte neumática, de lo que es válvulas, cilindros, que si bien sigue siendo el fuerte histórico de Festo, también hay una gran parte de componentes neumáticos que Festo ha incorporado hace un par de años y que está metiéndose muy fuerte en la industria, como es lo que es válvulas de proceso, todo lo que sea válvulas esféricas, mariposas, guillotinas de todo tipo, con distintos sellos para cada necesidad, gases, vapores, agua, fluidos, aire obviamente, todo lo que es la parte de sensores, que también por ahí la gente no asocia Festo con sensores, pero Festo tiene una amplia gama de sensores en inductivos, ópticos, fibra óptica y todo ese tipo de productos que por ahí el común de la gente no asocia con Festo. Aquí tienen la posibilidad de verlos funcionar, ver todos los tipos de materiales que Festo está ofreciendo, más allá del tradicional cilindro y válvula neumática que no va a dejar obviamente de ser siempre el fuerte de Festo, ¿no? Y una de las cosas que están empezando a tener en cuenta las industrias tiene que ver con que para mover todos los equipos se necesita la base. Cómo mover el aire comprimido de base para hacer trabajar todos estos sistemas y que funcionen correctamente. La pata fundamental o el inicio de todo esto siempre es una buena generación de aire. Si no tenemos una buena generación de aire con un buen tratamiento adecuado, todos los componentes neumáticos van a sufrir, y que un componente neumático sufra significa que va a tener un mayor desgaste, un mayor consumo, y todo esto siempre está asociado a la eficiencia energética. La eficiencia energética en la industria, en todo lo que tiene que ver con el aire comprimido, está relacionado desde la generación hasta el punto de consumo. En ese tramo de componentes, por decirlo de alguna forma, hay un montón de variables en las cuales podemos mejorar los costos. Como te decía, desde la generación, el tratamiento del aire, la distribución, los componentes neumáticos en sí, hasta el punto de consumo, hay gran diversidad de productos para poder mejorar la eficiencia en una planta. ¿Se está buscando todo este proceso, toda esta línea para ver en dónde están las formas de mejorarlo? Sí, hoy la industria está muy perceptiva de qué es lo que puede llegar a conseguir que le mejore todos estos costos, ¿no? Antiguamente, con una energía muy barata, quizás eran valores o cosas que pasaban muy desapercibidos, pero hoy con los valores de la energía la industria empieza a buscar alternativas, empieza a ver cómo puede mejorar sus procesos, se está buscando muchas tecnologías alternativas. Lo que hace unos años hablar de un actuador eléctrico sin consumo de aire era casi una locura, hoy ya se está viendo con otros ojos porque no tenemos desgastes asociados, no tenemos consumos asociados. Vos tenés que pensar que para un actuador neumático no solamente tenés el desgaste y el costo del actuador neumático, sino que tenés asociada una válvula, una cañería, un compresor que está generando aire para alimentar ese circuito. Todo eso lo elimina un actuador eléctrico que solamente tiene un consumo eléctrico, obviamente, ¿no? Entonces, lo que antes se veía como algo inviable o difícil de poder adquirirlo o de poder llegar a ponerlo en funcionamiento, hoy se está viendo con una visión diferente desde el punto de vista de la industria por una cuestión de costos. Ya no empiezan a ser productos muy lejanos, sino que cuando uno hace la evaluación total de costos, terminan siendo bastante similares en cuanto a la tecnología neumática tradicional, ¿no? Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Leiva Hermanos, ahora también Leiva Seguros. Borselino, Industria Gráfica Integrada. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Coopar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross. Calidad que avanza. FAMED, metalúrgica industrial. Fabricaciones especiales y a medida. Neoston, marmolería premium. Cada camino entrerriano es tuyo. Cuídalo. Gobierno de Entre Ríos.
Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Di Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Innovación y diseño con alta tecnología, Johnson Amoblamientos. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Alimento balanceado Nutrilar. Calidad integral. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Mamprin y Cébola, concesionaria de Renault Trucks, Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan, sociedad anónima de ahorro y préstamos para fines determinados. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Llegamos al final de la edición número 1043 de Por Más, hoy dedicado exclusivamente a la tecnología de avanzada que está llegando a nuestra región, dedicado a la Big Data y dedicado a una cantidad de temas que cada vez vamos a escuchar hablar muchísimo más, no solamente en el sector industrial, también en el sector empresario y también en la sociedad en general. Nos volvemos a encontrar como siempre la semana próxima en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos.